Buenos días a todos, bienvenidos al servicio. Agradecidos con el Señor porque Él nos da la oportunidad de estar reunidos con el propósito de adorarle. Hermoso día. Pero que si estuviera una tempestad fuerte o una polvadera tan grande que no se pudiera ver a distancia, estaría bonito el día. Había una familia viviendo en el campo y hacía un día con una gran tempestad. El agua azotaba contra los vidrios de la ventana y del tejado. Las hojas pasaban volando por los cristales de las puertas y ventanas. Los padres preocupados porque el día estaba descompuesto. Pero llegó el momento de los sagrados alimentos y le dicen a su hijo pequeño de 10 años, a quien estaban ejercitando en la oración: ¿puedes darle gracias a Dios por el alimento, hijo? Y el muchacho dijo sí. Empezó la oración a dar gracias por los alimentos, pero antes de dar gracias por los alimentos, le dijo a Dios: gracias por este día tan hermoso. Y luego oró por los alimentos, rogando por aquellos necesitados y que nunca faltara el pan en ese hogar. Cuando terminó la oración, tus padres lo interrogaron: dijiste un hermoso día, está horrible el día. Diste gracias a Dios por un hermoso día, pero tú sabes que está feo, mira cómo está allá afuera. Y el joven dijo: es que yo no lo miro con los ojos que ustedes lo ven. El día esté lloviendo, esté nevando, esté haciendo tierra, esté haciendo una gran tempestad, es hermoso por la simple y sencilla razón de que es una nueva oportunidad para agradar a Dios. Y por eso le di gracias a Dios por él. Una lección que a veces nos dan personas de quien menos esperamos. Son lecciones que también el Señor nos da de una o muchas maneras. Esta mañana vamos a ver el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, recordando que hasta este punto hemos visto 5 iglesias ya, y que de esas 5 iglesias solamente una ha sido aprobada por Dios, y es la iglesia de Esmirna. Las otras 4 desaprobadas, aprobadas en unos aspectos y desaprobadas en otros, tenían que hacer arreglos. La iglesia de Filadelfia, siendo la 6ª iglesia en el orden que el Señor tiene en el Apocalipsis, es la 2ª iglesia de las 7 que es aprobada en completidad por el Señor. No hay ni un reproche, no hay nada que arreglar, solamente tiene que seguir conservando lo que tiene. Y eso es una lección para nosotros hermosa, porque encontrar una iglesia fiel en su plenitud en estos días, difícil, ¿no? Nosotros podemos ver nuestras nuestros propios errores, y podemos ver de que pudiéramos ser mejores en muchos aspectos, y a veces también podemos ver alrededor de nuestro y ver nuestra vida en otras congregaciones, o la participación con otros hermanos, y vemos también que hay muchos pleitos, hay muchas contiendas, y a veces son por cosas triviales que nada tienen que ver con la doctrina del Señor, falta de madurez. A veces son doctrinales y es correcta la lucha, pero a veces son personalismos, cosas que nada tienen que ver con la doctrina del Señor, y eso nosotros lo podemos ver. Así de que en esta ocasión la iglesia de Filadelfia puede mostrarnos el lado maduro del cristiano. Pero vamos a ver un poquito de historia. Acuérdense que en cada una de las iglesias he tratado de dar una introducción de lo que dicen los eruditos, de lo que dicen los comentaristas acerca del lugar donde estaban y todo esto, y que tiene que ver mucho con el mensaje que el Señor les da a cada una de ellas. Y en este caso no es la excepción. Antes de leer el Apocalipsis, donde está registrada esta iglesia, vamos a hablar un poquito del trasfondo de la iglesia. Dice un comentarista bíblico que situada a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 al este de Esmirna, Filadelfia, que es la moderna ciudad conocida como Al-Aseir,
Fue fundada en el 140 a.C. y el que la fundó fue Atalo II, y el nombre era Filadelfos. Y por amor a su hermano Eúmenes llamó a la ciudad Filadelfia, y Filadelfia quiere decir ciudad de amor. Tiene que ver con el amor fileo. ¿Usted ha oído del amor fileo? Hay tres clases de amor principales. Hay muchas clases de amor, pero hay tres clases más sobresalientes. El amor agape, que es del Padre hacia nosotros y que nosotros podemos imitar al Padre con ese amor. El amor fileo, que es el Padre, el amor hacia la familia, hacia los hermanos. Y el amor que el mundo pregona en muchas ramas. El amor erótico, el amor sensual, el amor romántico, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia fue llamada, esta ciudad fue llamada Filadelfia porque eso significa ciudad del amor fraterno, del amor que se tiene una persona para con otra persona. Y estaba estratégicamente situada a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía al este, en Asia, con el oeste de Europa, y era una ciudad con una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria el comercio, la lengua griega y la cultura griega. La palabra de Jesús, he colocado delante de ti una puerta abierta, tiene que ver con esta relación de la ciudad. La recibieron muy bien los cristianos porque sabían que era un símbolo que tenían a través de la misma ciudad. Y ellos residían en esta ciudad y difundían activamente el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. El área que circundaba Filadelfia era un volcán, o era una zona volcánica, y se le conocía como la tierra quemada. Cenizas volcánicas habían caído en ella y convirtieron su suelo en sumamente fértil. En los terrenos alrededor de la ciudad, el paisaje estaba salpicado de viñedos, de modo que llegó a ser conocida por sus vinos, por sus bebidas. Sin embargo, debido a la actividad volcánica, la ciudad sufría a menudo terremotos, y un terremoto muy intenso destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, después de lo cual el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos. Dio una cantidad de dinero para su reconstrucción. Sus habitantes, por miedo a que se repitieran los temblores, preferían vivir fuera del recinto de la ciudad, en la campiña. Así, la promesa de Jesús resultó significativa para sus seguidores en esa ciudad. Nunca más tendría que salir. Son palabras del Señor en el mensaje a Filadelfia. Debe de mencionarse otro punto de interés. La ciudad destruida a causa del terremoto en el año 17 después de Cristo, que acabamos de decir, y a la que Tiberio ayudó económicamente, quiso honrar al emperador adoptando el nombre de Neocesarea, la ciudad del nuevo César. Eso significa. Este nuevo nombre siguió en boga por entre 25 a 30 años más adelante para honrar al emperador Vespasiano, quien reinó entre el año 69 y el 79. La ciudad se llamó a sí misma Flavia y tuvo un templo para el culto al emperador. El nombre completo de Vespasiano era Tito Flavio Sabino Vespasiano. Y una vez más, la promesa de Jesús a los cristianos de Filadelfia de darles un nuevo nombre estuvo lleno de significado. Aptamente se resumen las características de Filadelfia. Primero, era una ciudad misionera. En segundo lugar, su gente vivía siempre con temor a desastres el día de la prueba. En tercer lugar, muchos de las personas salían a vivir fuera de la ciudad. Y en cuarto lugar, tomó el nuevo nombre de Dios, del Dios imperial, el César, y que por ese honor también recibió el nombre que tiene. Interesante el trasfondo, pero el trasfondo se lee y se considera porque tiene mucho que ver con el mensaje que Cristo da a la iglesia. No solo la iglesia en Esmirna, sino también los santos en Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Los alaba por su perseverancia, y en toda esta carta no menciona ni una palabra de reproche. Son muchos los indicios de la influencia cristiana en Filadelfia.
porque la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos. Incluso cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona, en la primera parte del siglo XX, todavía florecían en Filadelfia 5 congregaciones cristianas. Esto es histórico, son datos históricos. De todas las 7 iglesias en la provincia de Asia, solo la de Filadelfia ha permanecido a través de los siglos. A través de los siglos sigue existiendo. Y estos son comentarios del Nuevo Testamento de Apocalipsis. Interesante. Regresando atrás en cuanto a la cita que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13, por favor, ahora leamos lo que dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y encontramos que en ese mensaje se hace hincapié de que no hay ningún reproche, no hay nada que componer, pero sí hay el encargo de que permanezca fiel. Y con ese trasfondo nosotros podemos considerar algunas lecciones que pueden ayudarnos para entender mejor este mensaje y que sea de beneficio para nosotros. Primeramente encontramos que en medio de donde estaba la iglesia de Filadelfia, al igual que en nuestra era, había guerras grandes, había guerras fuertes, había pleitos, y sobre todo en el tiempo en que esta iglesia estaba adorando al emperador, la iglesia no, la ciudad, se encontraba agradecida con el emperador que la había reconstruido y aceptó la adoración al emperador. Había una lucha grande de la iglesia para con las fuerzas públicas, pero aún así conservaban su fidelidad a Dios. En el mundo en el que vivimos hay guerras grandes, hay guerras que tienen tintes de guerras mundiales. Podemos considerar guerras militares que nos hacen sentir no tan agradable como si fuera un paseo en el campo. Y no estoy hablando de esta guerra horrible y horrenda que hay en el mundo actual cuando me refiero a los ataques terroristas. No estoy hablando a la amenaza de que se desate una guerra mundial. No estoy hablando de lo que el mundo sufre por causa de gobernantes inicuos y que quieren más poder. Estoy hablando, hermanos, de la terrible guerra que hay siempre de lo espiritual, de las guerras espirituales, donde hay el espíritu del error y el espíritu de verdad siempre peleando, batallando. No estoy hablando pues de las guerras físicas que muchas veces nos asustan, sino que estoy hablando de la guerra que el cristiano enfrenta contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa guerra es la peor, es la más fuerte. Porque si nosotros decimos que las guerras horribles son cuando se desata una guerra de país contra país,
Entonces nosotros debemos de recordar la lección de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada pueden hacer, sino teméis más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma hundir en el infierno. O muchas veces nosotros tenemos temor, por ejemplo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez y muchas partes de nuestro México lindo y querido, sufriendo en manos de los sicarios, en manos de la mafia, en manos de todos aquellos que quieren tener un poder en la plaza, de aquellos que se pelean contra el gobierno y aquellos que aún del gobierno están involucrados. Ojalá y nadie trabaje para el gobierno desde México en este lugar, porque si no, cuando salga me van a reclamar. Y la gente se asusta. Y hermanos y hermanas vienen y preguntan: ¿y qué va a pasar? Y la respuesta de nuestro Señor siempre va a ser la misma: no importa lo que pase, lo importante es cómo estás conmigo. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles en Mateo 24, versículo 6: oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero no os conturbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a sus discípulos? Vas a oír de esto y de esto, pero eso no te debe de llenar de temor. Realmente lo que debe de preocupar al servidor de Dios, del Señor, es su relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? Y si ese fuera nuestra mentalidad y nuestro corazón, le aseguro que nosotros no viviríamos tan preocupados por las enfermedades, o por los desastres, o por los ataques de personas allá afuera. Porque nuestra preocupación principal sería: ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi alma delante del Señor? El alma del hombre, amados hermanos, si el diablo gana, nosotros vamos a ir con él a sufrir el castigo eterno en el infierno de fuego. Si nosotros ganamos la victoria, la vida eterna en la presencia gloriosa de Dios mismo será nuestra. Lo que muchas personas ignoran es que podemos ser victoriosos, como la iglesia de Filadelfia. Pero esto lo vamos a lograr solamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Debemos de confiar en Él. Él es confiable. Y debemos de depositar nuestra vida en sus manos. La iglesia de Cristo en la ciudad de Filadelfia había encontrado la victoria en Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí yo he abierto una puerta y también ya no tendrás que salir. Aquellos que tenían que huir de la ciudad por temor a que se volviera a caer, vivían afuera de la ciudad según los datos históricos, y el Señor dice: no vas a tener que salir ya. Y está refiriéndose a la Jerusalén del cielo, vestida y ataviada gloriosamente, al lugar que Dios tiene preparado para sus hijos, para todos aquellos que perseveren fieles hasta el fin. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo Jesús? Pudiera ser la pregunta. Entendemos que podemos salir victoriosos estando en Cristo Jesús, teniendo a Cristo de nuestro lado, no despegándonos de Cristo. Pero ¿cómo se logra eso? Versículo 8, por favor, de aquí de Apocalipsis 3. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este versículo, amados hermanos y amigos, encierra que la iglesia de Filadelfia no era una iglesia numerosa. Poca fuerza indica de que eran pocos miembros, pero estaban fieles a Dios. Y eso es lo que el Señor miró y aprobó y manifestó con estas palabras: tengo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una comunicación hacia Dios, una comunicación espiritual, ustedes conmigo, yo con ustedes, es lo que está diciendo el Señor. Esa es la puerta abierta. En la ciudad la puerta abierta era un símbolo de que recibía todo el que llegara y que podía salir todo el que quisiera. En el sentido espiritual es la comunicación para con Dios, la puerta abierta.
También dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo conservar la victoria o cómo ganar la victoria? Debemos de ser activos. Conozco tus obras. Hay solamente dos clases de cristianos. ¿Sabía usted? Hay solamente dos clases de cristianos: los que son activos y que pintan a la victoria, y los que son inactivos que pintan hacia la derrota. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos te gustaría ser? Ricardo, joven, ¿cuál de los dos, hermanos? ¿El que tiene tintes de victoria o el que tiene tintes de derrota? En el día final, esto será lo más importante. Nuestras obras van a estar delante de la presencia del Señor y Él va a juzgar si somos dignos de entrar al reino o no. Según a los Corintios 5:10, que lo vimos ayer, dice que llegará el día en que todos estaremos delante del juez para dar cuenta por lo que hayamos hecho según nuestras obras mientras vivíamos, sean buenas, sean malas. Debemos hacer lo que podemos. Muchas veces, fíjese, esto es importante, este punto. Muchas veces nosotros queremos hacer menos de lo que podemos, pero otras veces también queremos hacer demasiado y no podemos y nos derrotamos. Tenemos que hacer de acuerdo a lo que podemos. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, fíjense bien, el Señor Jesús está reconociendo que la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza y es declarada victoriosa. Tiene poca fuerza y es declarada victoriosa. Y eso nos da una lección a nosotros de que debemos de hacer de acuerdo a lo que podemos hacer. Y eso es importantísimo, alcanzar a entender cuál es mi magnitud, cuál es mi potencial, cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que se necesita en la iglesia, que yo veo la necesidad. Y luego decimos, ¿los demás hermanos no pueden ver esto? Pues usted que lo está viendo, usted tiene la oportunidad de suplir esa necesidad, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a sus fuerzas. Aunque en la Escritura tenemos ejemplos de hermanos que dieron más allá de sus fuerzas, el mandamiento del Señor es que demos de acuerdo a nuestras fuerzas. Poca fuerza, poca fuerza. Mucha fuerza, mucha fuerza. Pocos dones, pocos dones. Muchos dones, muchos dones. Pocos dones, trabájelos. Muchos dones, trabájelos. En ninguna de las dos situaciones se debe de dejar inactivo lo que tenemos. Poco, mucho, pero ponerlo en actividad. Ponerlo en actividad, esa es la lección. Dios conoce nuestras capacidades porque Él nos las ha dado. ¿Quién mejor que Dios conoce lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer? Él conoce aún mejor que nosotros mismos nuestras habilidades. Él conoce nuestros dones, nuestros talentos. Y Él dice, haz de acuerdo a tus fuerzas. Dios requiere simplemente la fidelidad en el uso de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, pero tampoco menos de lo que tenemos. Qué interesante, ¿no? Y volvemos a Mateo 25, ayer lo mencioné de pasada, pero no lo leímos y ahora lo vamos a leer en este caso de la iglesia a Filadelfia. Así que si gusta ponerle algo a Apocalipsis capítulo 3 para que no batalle a encontrarlo, porque vamos a regresar ahí. Mateo 25, por favor. Y se me hace largo el tiempo, hermanos, pero le doy gracias a Dios que me está rindiendo, porque a veces se queda uno con más pensamientos que quisiera dar y el tiempo se acaba. En esta ocasión me va rindiendo el tiempo. Espero no abusar de ello y también gracias por su paciencia. Mateo 25, por favor. Versículos del 26 al 28. Mateo 25 del 26 al 28, el resultado de aquellos que habían recibido talentos.
Los que fueron activos, el Señor los aprueba, pero hubo uno que fue inactivo y usted lo conoce. Respondió su Señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. De acuerdo a nuestras fuerzas, este hombre, dueño de un campo, dueño de unas propiedades, manda llamar a sus siervos, y a cada uno le encarga talentos, le encarga intereses económicos, y a uno le da 5 talentos, y a otro le da 2 talentos, y a otro más le da 1 talento. Este dueño de la empresa, de la compañía, conocía a sus trabajadores y sabía la capacidad de cada uno de ellos, pero una cosa que también estaba bien cierta en su mente es que uno o varios, todos tenían talento. Todos tenían talento. Y cuando regresó, llamó al que dejó 5 talentos y le preguntó: ¿Yúbole? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal con lo que te encargué? Y al que le dejó 5 talentos le dijo: dupliqué lo que tú me dejaste. Aquí tienes 10 talentos. Y luego llamó al que le dejó 2 talentos y le dijo lo mismo. ¿Qué pasó con lo que te encargué? Y el que había recibido 2 talentos le dijo: Señor, ¿me dejaste 2 talentos? Tengo 4 talentos. Oh, buen siervo. Y mandó llamar al de 1 talento y le dijo: ¿qué pasó con lo que te encargué? No, hombre, Señor, yo fui más inteligente que los otros. Me dejaste 1 talento, y como sé que eres celoso y que eres bien enojón y que no te da uno gusto en nada, pues mejor fui y lo escondí para que no me lo fueran a robar. Ande, siervo, debería de haberse puesto a trabajar ese talento para que cuando yo viniera me entregaran los intereses por el talento que le di para que lo trabajara. No importa 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. ¿Usted cree que el que tenía 1 talento no tenía talento? ¿Cuántos talentos tenía el que tenía 1 talento? Al menos 1 talento tenía y no lo trabajó. ¿Cuántas habilidades tenía el de 1 talento? Tenía una habilidad y no la explotó. Y esa es la condenación. Echarle fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué talento tengo yo? ¿Qué talento tiene usted, hermano, hermana? ¿Qué necesidad ve la iglesia que usted puede suplir y que puede ayudar, en vez de murmurar, en vez de decir: ¿por qué no lo harán los demás? ¿Qué falta en la iglesia del Señor que pueda usted rellenar ese hueco? Bueno, para meditar. Debemos de hacer lo que podemos, pero debemos de hacer. No dice: no vamos a hacer, si no podemos no vamos a hacer nada. Algo podemos hacer. Había una hermanita, perdón, de tiempo para acá se me reseca. Yo no usaba agua en el púlpito, pero de un medio año para acá se me reseca mucho la garganta. Ojalá y no sea algo fuerte. Si estuviera un visitante de esos perspicaces, la diría: mira el vino de consagración, ahí lo está sacando, ahí lo está tomando. Y esta persona, enfermita, una señora ya grande, una hermanita ya grande, inclusive llegamos a llevarle la cena a la casa porque no podía llegarse al edificio, y en ese momento no había quien la pudiera transportar al edificio. Íbamos y le llevábamos la cena al Señor después de hablarle unas palabras de aliento, después de cantar, después de hacer oración. Participaba en la cena del Señor. Y ella llegó a manifestar: hermanitos, yo me siento muy útil, estoy enferma, no puedo ir a los servicios, me siento mal. Pero ¿sabe qué hacía la hermanita? Era una hermanita de oración. Todo el tiempo estaba orando y se acordaba perfectamente de los hermanos necesitados.
se acordaba, ella estaba enterada, aunque no podía ir a los servicios, ella hacía todo lo posible para enterarse qué anuncios se habían dado, qué planes había en la iglesia, y ella hacía oración por ello. Y yo le dije, hermanita, no se amargue. Lo que usted está haciendo es lo que puede hacer. Es lo que puede hacer. Y eso es lo que el Señor desea. Que hagamos lo que podamos, pero que hagamos, no que no hagamos. El Señor quiere que hagamos. Si la hermanita solamente podía hacer oración, acordándose de las necesidades, era una cosa excelente, porque el Señor demanda que hagamos oración. El Señor demanda que oremos unos por otros. El Señor dice que la oración, obrando eficazmente, puede mucho. Poderosa la oración. Así que la hermanita estaba haciendo algo que podía hacer y lo hacía bien. Créanme lo que lo hacía bien. Y pienso que muchas bendiciones nos llegaban a la iglesia y en nuestras vidas cotidianas por las oraciones de hermanitas como ella. Lo que podemos hacer, vamos a hacerlo. Si hacemos lo que podemos, aunque sea poco o sea mucho, es para Dios. Recibiremos el mismo premio que aquellos que tienen mucha capacidad. Si no usamos lo poco que tenemos, esto es prueba de que no lo usaríamos si tuviéramos mucho. Si no usamos ese talento que tenemos, prueba indudable de que si tuviéramos muchos talentos, tampoco los usaríamos. Usted conoce la vida de Saulo de Tarso, poco. Y ya como apóstol, decía que él tenía todo por basura, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que él había logrado en el mundo secular lo tenía por basura por servir a Cristo. Y yo le pregunto una cosa: ¿aprendió Pablo a escribir en el mundo? ¿Dónde aprendió Pablo a escribir? Criado a los pies de Gamaliel, la máxima escuela para los judíos. ¿Y usó ese talento para Dios? ¿Dónde conoció de las religiones, de las culturas? ¿Cómo aprendió a hablarle a la gente? El apóstol Pablo, en la educación secular. ¿Lo usó para Dios? Sí, Señor. Hay muchas habilidades buenas que aprendemos allá afuera y que podemos usarlas para el Señor. ¿Usted puede escribir? Escriba. ¿Usted tiene fuerzas en sus piernas? Camine. Usted puede hablar con facilidad. Comunique. Comunique, porque al fin y al cabo eso es un predicador. Un predicador no es un payaso que se para enfrente para hacer reír a la gente, ni tampoco es un actor para hacer llorar o reír. Un predicador es simple y sencillamente un comunicador de la palabra de Dios. ¿Puede hacerlo? Hágalo. Lo puede hacer aquí, hágalo aquí. Lo puede hacer allá afuera, hágalo también afuera. ¿Sí me explico? Lo que podamos hacer. Lo que podamos hacer, lo que hemos aprendido en el mundo que es bueno, podemos usarlo en las cosas de Dios. ¿Dónde creen que aprendieron a escribir hermanos que escriben tantos comentarios que nos ayudan nos arrojan más luz a la hora de estudiar la palabra de Dios que no entendemos muchas veces? ¿Dónde creen que aprendieron a escribir ellos? La mayoría de ellos aprendieron en la escuela secular. ¿Y usan el talento? Claro que lo usan. ¿Quién les dio el talento? ¿La escuela secular o Dios? Dios. Aún en lo secular Dios nos da talentos, nos da bendiciones, buenas bendiciones. Todo lo bueno proviene de lo alto. Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre todos. Entonces todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Así que si Dios tiene un talento para usted y usted lo ha descubierto, ¿qué necesita hacer? Explotarlo, ponerlo en práctica, activarlo antes de que el Señor venga y le diga: siervo malo e infiel, afuera, porque lo que te di no lo trabajaste. Debemos ser fieles a la palabra del Señor. Has guardado mi palabra, dice, y ella será la norma en el día del juicio final. Si el Señor nos dice que trabajemos lo que tenemos, debemos de trabajarlo. Si Él nos dice que hagamos de acuerdo a lo que podemos, debemos de hacerlo. En Juan capítulo 12, versículo 48, por favor. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, mire lo que va a pasar. Juan 12, 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dice el Señor. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es lo que nos va a juzgar en el día del juicio final? La palabra que el Señor nos ha dado. Yo creo que cuando estemos delante del Señor vamos a decir: Señor, pero es que en tu nombre hicimos esto y esto. Sí, pero no hiciste mi voluntad. Y tú sabías cuál era mi voluntad, porque yo te dije cuál era mi voluntad. Muchas personas que hacen cosas, pero no hacen la voluntad de Dios. Hacen cosas religiosas, pero no hacen la voluntad de Dios. Hacen cosas que llaman la atención y que son sobresalientes, pero no hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 del versículo al 23 dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener valor. Para hacer la voluntad de Dios se requiere ser valientes. Una de las cosas que reconoce el Señor Jesucristo de la iglesia de Filadelfia es: y no has negado mi nombre. Y eso es valiente. En medio de la idolatría, en medio de la amenaza de muerte por adorar a Cristo, la iglesia de Filadelfia no había negado el nombre de Jesús. Eso es valor, que es contrario a cobardía. Dice en Mateo 10, 27 al 33, por favor. Mateo 10, del 27 al 33. Mateo 10, del 27 al 33. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sí, Señor. Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro pago. Pues aún vuestros cabellos están contados todos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confesase delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes niegan que somos hijos de Dios. Dice el Señor: yo le negaré delante de mi Padre. Muchas veces nuestras acciones y lo que hacemos diariamente dicen que somos cristianos. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Es que es nuestra decisión. Es nuestra decisión tener una aprobación como la iglesia de Filadelfia, o es nuestra decisión tener reprobación como las demás iglesias que hemos visto. Allá en Apocalipsis, por favor. Y veamos este versículo en el capítulo 21, versículo 8, por favor. Apocalipsis 21, 8. Muchas veces se oye la palabra de Dios, se está predicando constantemente la palabra de Dios, como en esta serie de predicaciones que ha sido día tras día, invitando a la gente, recordándole a la gente que venga a oír la palabra de Dios, y muchos no quieren venir a Cristo. Dice el versículo 8: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ese lugar a donde va a ir el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes más? Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Estos que menciona aquí. Muchas veces la cobardía no nos permite entregarnos al Señor. Tenemos miedo entregarnos al Señor. Tenemos miedo consagrarnos al Señor. Por temor no lo hacemos. Tenemos miedo confesar que Cristo es nuestro Señor y que rige nuestra vida en completo. Tenemos miedo. Y el Señor dice: ten valor. Porque si no,
vas a ir al lago de fuego. Ya para concluir, amados, ¿cuál es la victoria que podemos ganar en Cristo? Muchas veces la victoria estriba en el hecho de que nosotros manifestemos las obras de Dios en nuestras vidas. Que nosotros seamos ejemplo para los pequeños, que seamos ejemplo para los jóvenes, que nosotros estemos siempre al pendiente de las cosas de Dios. Como dice en Mateo capítulo 6:33, primeramente el reino de Dios es su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Que no estemos afanados en las cosas del mundo. No os afanéis, porque ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede agregarle a su estatura un codo más? Por lo que vestís, por lo que coméis, ¿por qué os afanáis? Mirad los pajarillos, no siembran, no cosechan, pero mi Padre no los deja sin alimento. Por el vestido, ¿por qué se preocupan? ¿No es más la vida? ¿O no es más el cuerpo que el vestido mismo? Y el cuerpo es de Dios. Y el vestido, ustedes están más preocupados por el vestido. Miren las flores del campo, los lirios. No hilan, no trabajan, pero ni aún el rey Salomón, con toda su riqueza, se vistió tan hermoso como un lirio. Y he aquí, dice el Señor, uno más que Salomón está entre ustedes. Interesante. Consejos hermosos, bonitos, que nos animan, que nos ayudan. Nosotros tenemos mucho que hacer. Nosotros para vivir en el cielo eternamente, pues necesitamos trabajar lo que tenemos y ser luz donde quiera que andamos. Y de esa manera seremos aprobados. Y Dios, como le dice a la iglesia de Filadelfia, nos hará columnas en la ciudad del cielo. ¿Usted sabe lo que es una columna? Hermano es constructor, hermano Junior también es constructor. Algunos hermanos de aquí saben lo que es una construcción. ¿Qué es una columna para un edificio? Cosa importante, necesaria. Cuando el matrimonio empieza a temblar, las columnas del hogar están por caerse. Interesante. El Señor promete que aquellos que sigan fieles con Él los hará columnas en su templo. Dios asegura nuestra relación íntima con Él. Nuestra vida y nuestra morada van a ser eternas. Nosotros tenemos muchos tintes, hermanos, que nos hacen candidatos para ser fieles hasta el fin. No lo perdamos, conservemos, sigamos luchando, sigamos adelante, no flaqueemos en las cosas de Dios y a su debido tiempo recibiremos la corona de vida. Posiblemente algún hermano o hermana sienta que le ha fallado a Dios en algún aspecto de su vida, pues momento para hacer reflexión y ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, de aquí en adelante quiero caminar como la iglesia de Filadelfia. Quizá algún amigo que está entre nosotros, amiga que ha escuchado la palabra de Dios lo suficiente para creer que esto es la verdad y que es la palabra de Dios, y que puede confesar que Cristo es el Hijo del Señor Todopoderoso, esté sintiendo el llamado de venir a las filas del cristianismo para ir al lugar que Dios tiene reservado. En esta ocasión hacemos la invitación una vez más: venga a Cristo antes de que sea tarde. Mientras cantamos el himno de invitación, medite en ello. Y si usted desea hacer arreglos con el Señor este día, puede levantar su mano o un dedo ahí en su lugar y hacernos la indicación de que usted quiere ponerse bien con Dios o que quiere empezar a servir a Dios. Esta es la nueva oportunidad y quizás sea la única y la última. Medítelo, piénselo y tome su decisión. Dios les bendiga. Gracias por su atención.